y con Horacio González, que es abogado previsional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué sintieron hacer cuando veían cómo se aprobó en comisión, en la Cámara Baja, este proyecto, pero sobre todo por el contexto, ¿no? Los gritos, los empujones, ¿cómo lo vivieron? Con impotencia e indignación, porque en realidad están haciendo uso y abuso de lo que le pertenece a los trabajadores, que son los aportes previsionales obligados por el artículo 14 bis de la Constitución, y sin reparar de ninguna manera en las necesidades actuales de los jubilados. 7.260 pesos aproximadamente de jubilación de más del 70% de los jubilados beneficiarios del ANSES es más que insuficiente y es indigno. ¿Y usted, Horacio, es abogado? Sí, digamos que el cambio de la fórmula de movilidad no solo afecta a los jubilados, sino también a los beneficiarios de la asignación universal, pensiones contributivas, no contributivas. Alrededor de 17 millones de personas se ven perjudicadas. La medida en sí implica, por un lado, una clara inconstitucionalidad porque vulnera la propiedad de la movilidad al dejarse sin efecto la fórmula de movilidad que prácticamente abarca el semestre julio-diciembre, que todavía no se saben los números exactos, pero está entre el 12 y el 14% la movilidad que le correspondería aplicar en marzo, y se va a aplicar una movilidad claramente inferior del 5,7% en base a otra pauta que se aplica retroactivamente, por eso digo que es inconstitucional, y afectando un derecho de propiedad y una movilidad. Es como si a uno le sustrajeran una parte de sus bienes, en este caso el salario o el haber jubilatorio de una persona. Y por otro lado es regresiva la norma respecto de la que tenemos vigente. O sea, tenemos dos aspectos desde el punto de vista constitucional. Uno que tiene que ver con la aplicación retroactiva y otra con lo que tiene que ver para el futuro. No solo para los jubilados, sino para el trabajador en actividad, porque también se sustituye la fórmula de movilidad que se utilizaba para actualizar el haber inicial de los jubilados por otra fórmula de movilidad, que es la variación del trabajador estable, que va a afectar también el cálculo inicial. O sea que en los dos aspectos hay un perjuicio. Pero yo creo que el tema hay que enmarcarlo en algo más amplio, que es la reforma previsional que se está planteando a partir de la Ley de Reparación Histórica. Se está avanzando en una serie de medidas que están orientadas a poner en marcha, por un lado, modificar el haber inicial, modificar la Ley de Movilidad, aumentar la edad de los trabajadores para acceder a la jubilación y modificar el sistema de aportes y contribuciones. Creo que la finalidad es la reforma previsional integral, que apunte fundamentalmente a transformar el sistema público actual en un sistema asistencial, en donde cada persona busque, en la medida que tenga algún ingreso mayor, algún tipo de seguro privado que le garantice una prestación mayor. Es clara la postura del gobierno, aunque no la explicite hoy, pero ya está anunciada con el avance sobre las reformas sobre las cajas provinciales. Todas las cajas provinciales que hoy se mantuvieron en las distintas provincias o jurisdicciones hoy están amenazadas, tienen que reformular toda su legislación y adaptarla al sistema nacional, es decir, es una modificación a la baja del sistema previsional actual. Ayer se planteó ya una movilización en La Plata en relación a la modificación del Instituto de Previsión Social de la provincia, pero en todas las provincias, que son alrededor de 13, que mantuvieron cajas jubilatorias que vinculan la movilidad jubilatoria con el salario, están viéndose afectadas. Creo que el núcleo central de la reforma pasa por desvincular la movilidad jubilatoria del salario. O sea, de tal forma de romper la proporcionalidad entre el salario y la jubilación, que es lo que históricamente rigió en la Argentina y lo que la Corte Suprema, a través de distintos fallos, vino materializando a lo largo de décadas. Bueno, todo parece indicar que se va a terminar aprobando. Entonces yo me pregunto cómo se le hace frente concretamente como jubilado a estas medidas que afectan todavía más el bolsillo, todavía más su poder adquisitivo, su calidad de vida. Sabemos que los jubilados, además, en un gran porcentaje están por debajo de la línea de la pobreza, tienen que pagar remedios que están carísimos, tienen que pagarle a una persona que los cuide o los atienda porque muchos de ellos están imposibilitados de vivir solos. Hay un montón de complicaciones que van de la mano de la vida hoy por hoy en la Argentina de un jubilado. ¿Qué vamos a hacer? En principio vamos a hacer una vigilia desde aproximadamente las 19 horas
hasta que se trate la ley para exponer nuestra oposición, acompañada por todas las organizaciones que se sensibilicen con nosotros y por todo el pueblo, por todos los ciudadanos de bien que quieran acompañarnos frente al Congreso Nacional. Y después, y esto podrá explicarlo mejor Horacio que yo, pero va a haber una serie, una andanada de juicios porque consideramos que esta medida, esta reforma es constitucional. Mirta Tundis hablaba ayer en comisión, de hecho lo veíamos a esta hora, anticipando eso, ¿no? Que si se aprobaba tal cual está la ley ahora, es muy iba a haber una avalancha de juicios, y obviamente aclaró lo que todos sabemos, pero Mirta lo decía, que los jubilados no están en condiciones de esperar. Claro. Creo que no es justo tener que ir a juicio, y segundo, menos siendo y esta altura jubilado, de la vida, ¿no? También. Exacto. No solamente por eso, sino por la cuestión de derecho. Es decir, cuando uno trabaja durante toda la etapa laboral y luego se jubila, desea acceder a una jubilación digna, a un pasar que te permita disfrutar de los años que no pudiste disfrutar mientras estabas trabajando. De esa cuestión se trata fundamentalmente. Entiendo. Y una jubilación digna, atada. Nosotros seguimos insistiendo que la verdadera jubilación es el 82% móvil del salario en actividad. Pero más allá de eso, un salario, un haber digno para los jubilados representa por lo menos la canasta de que un jubilado necesita para sobrevivir durante el mes con todas las condiciones de precariedad. No dijiste vivir, que hoy dijiste tiene. sobrevivir. Sobrevivir, porque en realidad, quebrado el PAMI, sin prestaciones al 100%, jubilaciones que, vuelvo a repetir, para el 70% de los jubilados son de 7.260 pesos. ¿Quién vive? Yo le pregunto a cualquier legislador o cualquier funcionario del gobierno actual si él puede vivir con 7.260 pesos. Y entonces que me conteste cuál es la dignidad que nos plantean a posteriori. Si nosotros no vamos a tener tiempo para resolver. Y nosotros tampoco queremos esperar, como hemos venido esperando, juicios eternos para cobrar que ni siquiera nuestros hijos o nuestros nietos los van cobrando. Y aprovechando que hay un abogado previsional con nosotros, la reparación histórica que en su momento fue anunciada por este gobierno, y se presentaba como, bueno, por fin el gobierno va a empezar a pagar juicios, va a dejar de apelar a aquellas causas que se hicieron, sobre todo en el gobierno anterior. ¿Qué balance hace de esa reparación histórica que muchos consideraban que era engañosa? El balance es negativo, porque en líneas generales podríamos decir que la reparación histórica encubre todo lo que ahora viene planteándose, pero fue una forma de motivar positivamente el tema. Pero desde el punto de vista práctico, hoy la mayoría de los jubilados que se incorporaron a la reparación histórica y tuvieron ya el reajuste del haber, han pasado un año y no han cobrado ni siquiera el 50% del retroactivo que les ofrecieron. Usted dice aquellos que aceptaron la reparación histórica, claro, no ir a juicio o renunciar al juicio que tenían y decir, bueno, listo, acepto el dinero que me da el Estado. Exacto. ¿Y en qué condiciones están aquellos? Muchos, la gran mayoría no ha cobrado después de un año de haber aceptado la reparación histórica y de haber desistido del juicio. Han cobrado el reajuste del haber, pero no han cobrado el retroactivo jubilatorio. O sea, se plantea una situación inédita en este sentido, obligando nuevamente a litigar. Yo creo que estamos metidos, digamos, en una situación difícil porque el gobierno está apelando todos los casos, está planteando otra vez en la Corte la discusión sobre el índice jubilatorio, pretende aplicarle a los jubilados que no aceptaron la reparación histórica el índice de la ley de reparación histórica, está discutiendo incluso temas de impuesto a las ganancias, o sea, ha litigado más que nunca. O sea, los recursos ante la Corte están inundando tribunales. Y si ahora tenemos el mismo problema con respecto a esta ley que es inconstitucional y regresiva, se va a paralizar el sistema judicial. Claro. O sea, en realidad lo que planteaba Olivia es el problema más grave. Cuando se satura un tribunal o se saturan los tribunales, en definitiva nadie va a obtener justicia. Claro. Pareciera que ese es el objetivo que se busca, que de alguna manera la gente se desanime porque por vía judicial le va a costar mucho obtener individualmente la reparación de su derecho. A muy grandes rasgos, la verdad que es un país que ha descuidado y maltratado a la tercera edad a lo largo de todos los años, porque no creo que haya habido, con algunas salvedades o algunas medidas que por ahí fueron bien recibidas, pero en general es muy mala la calidad de vida de los jubilados después de haber aportado durante años, en el mejor de los casos. Peor un jubilado que ha trabajado durante toda la vida y en negro. Exacto. En el año, que hay muchos. En el año 95 se sancionó la ley de solidaridad
modalidad que en parte todavía está vigente, que en ese momento le privó a los jubilados de un aumento del 14% que ya estaba vigente, y se aplicó desde esa fecha hasta el 2006 las asignaciones presupuestarias. Por vía de presupuesto no tuvieron ningún aumento, desde el 95 hasta el 2006 los jubilados. O sea que ya vienen sufriendo un retraso en sus saberes muy grandes. Fue parcialmente, de alguna manera, recuperado con los fallos de la Corte, pero eso implicó acciones judiciales individuales. Dos cosas. Una es el saqueo a los que menos tienen, a los más desposeídos, que son los pibes a través de la asignación universal y a los adultos mayores. Y además el cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional, que dice que los adultos viven demasiado. Es público, de público conocimiento, que Cristina Lagarde lo ha dicho. Y nosotros aspiramos a una sobrevida digna. ¿Sí? Tenemos derecho a una sobrevida digna, y además consideramos que no solo los jubilados actuales, sino los jubilados del mañana van a sufrir peores cuestiones que las que nosotros estamos sufriendo hoy. Claro. Así que es necesario pararlo, que recapaciten, que vuelva al Senado este proyecto, que reformulen el cálculo si quieren reformularlo, que nos convoquen a los jubilados a exponer, que nosotros sabemos muy bien de dónde sacar los fondos. Y que en definitiva para eso están las discusiones en comisión. Exacto. Para que los legisladores se nutran de testimonios directos que puedan modificar el texto de una ley. Exacto. Porque ellos están para darle forma como institución al devenir de la sociedad, para contener, ¿no?, en los este cambios caso de la sociedad. Ocurre algo que es distinto a quizás al resto de los proyectos que envía el gobierno, y es que ya vino cocinado, porque precocinado por lo menos, porque fue producto de un acuerdo del gobierno nacional con 23 de los 24 gobernadores. Exacto. Por lo tanto, no había mucha discusión en este caso. Al menos por el Senado pasó con luz verde, porque los senadores suelen responder más a los gobernadores que los diputados. Pero la pregunta es, ¿qué sensación les deja a ustedes que este proyecto tiene un consenso de gobernadores que van desde Alicia Kirchner, pasando por un montón de peronistas, y llegando a Morales, que es de Cambiemos? Es decir, tuvo un consenso de gobernantes. El análisis, no fue solo el gobierno nacional. El análisis que los jubilados hacemos respecto de los gobernantes y de la idiosincrasia de los funcionarios que gobiernan es que nosotros somos mercancía. Nosotros somos el factor del ajuste, porque somos los más débiles, porque somos los que no tenemos la posibilidad de, digamos, de negociar en términos de clientes. Nosotros creemos que somos... no pueden hacer paros. Paros podemos hacer, nuestra organización... Pero mismo las movilizaciones, es muy cruel decirle a un jubilado que se movilice. Es un reclamo que por ahí cuando tocan un gremio, el gremio sale a la calle. Hemos asistido a escenas horribles de hace varios años atrás, cuando los jubilados salían a la puerta del Congreso a esto mismo y morían, literal. Si quieren nuevamente Norma Pla, a Norma Pla está, porque va a estar. Que les quede a todos, porque nos obligan a eso, nos están obligando. Pero además, los pueblos originarios siempre depositaban la experiencia y la sabiduría en sus adultos mayores y la esperanza en los jóvenes. Estos gobiernos mercantilistas y neoliberales lo único que hacen es tratarnos como clientes, ser mercancía nosotros y ser sumisos a los poderes internacionales. Y es la consecuencia. Si el pueblo, incluso los que de buena fe votaron por este gobierno nacional y mayoritariamente provinciales, no se replantean el voto y elaboran una propuesta diferente que nos contenga a todos, estamos la mayoría condenados al fracaso, condenados a sobrevivir si podemos, y como decía Mirta Tundis en la reunión de comisión, los que queden seguirán peleando. Una cosa así. Sí, es muy grave lo que hicieron los gobernadores, porque en definitiva
este ajuste les sirve para repartir el dinero entre las provincias, los 40.000 millones de pesos que precisa la provincia de Buenos Aires, y de esa manera el resto de las provincias no tienen que repartir con la provincia de Buenos Aires sus recursos. Claro. Es un acuerdo político por arriba que toma directamente la exacción del dinero de los jubilados para ser utilizado en este reparto interprovincial. La sensación que me queda y que le debe quedar a muchas personas es, una cosa es el político, no digo en campaña, capaz que un político cuando está en el llano, cuando tiene un cargo ejecutivo, cuando es legislador, que dicen algo, pero después cuando llegan al poder ejecutivo, en este caso los gobernadores, que insisto, son de todos los colores políticos, porque 23 menos Rodríguez A, desde Alicia Kirchner, pasando por los peronistas hasta Morales, todos apoyaron esto, porque claro, ellos si no, como decía usted, tenían que sacar dinero de otro lado para la coparticipación, porque el fondo del conurbano bonaerense, y a la larga, cuando llegan a puestos dirigenciales, tienden a, no sé si olvidarse, pero al menos a mirar para otro lado. O sea, es una cosa transversal. Sí, además tienen poca imaginación, ¿no? Y poca imaginación, el único sector al cual hay que sacarle plata es a los jubilados. O sea, parece que es el único sector que les permite extraer recursos. Eso es muy grave también. Estoy impresionada porque nadie ha reculado en este sentido, ¿no? Cuando todo el mundo y con distintos argumentos les dice es un sector ya castigado, es un sector al que le cuesta llegar a fin de mes, es un sector que ha perdido el poder adquisitivo, que está en el último tramo de la vida, que debiera ser protegido, resguardado por el Estado, a donde me parece que no solamente los jubilados son los que tienen que salir a decir esto, porque esto lo sabemos todos quienes más o menos integramos una familia y tenemos a alguien, algún abuelo, algún tío, algún adulto mayor, sabemos en las condiciones que viven, cómo les cuesta juntar la moneda para los remedios, si es que dentro de todo tienen la posibilidad. O el trámite. Los trámites indecible. Los trámites, sí, que qué poca, yo lo que digo es que qué poca, es un poco ingenuo lo que voy a decir, porque poca empatía. Es cultural. Y es cultural. Se trata de el descarte. Lo exitoso es todo lo demás. El sujeto como tal, el sujeto de derecho no existe. Vuelvo a repetir, somos clientes de un gobierno que ha decidido... Pero de varios gobiernos, Olivia, también. Cualquiera de ellos, porque si nosotros podríamos hacer un análisis muchísimo más profundo, con mucho tiempo, del tema de la movilidad jubilatoria. Por eso siempre hacemos hincapié en el tema del 82% móvil, porque nosotros creemos que siempre el salario, el haber jubilatorio tiene que estar atado al salario del trabajador en la actividad, en el mismo cargo y función. Entonces tendríamos que ser detractores de la movilidad conquistada. Pero la movilidad conquistada fue producto de muchísimos años de lucha. Entonces, aunque no sea la óptima desde nuestro punto de vista, es lo que supimos conseguir. Y hoy todo eso se cae, se hace añicos y todos nosotros estamos en estado de indefensión. Somos casi 8 millones de personas. Otra de las cosas que quisiera expresar es que las cajas provinciales no tienen déficit. El déficit es parte del acuerdo con los gobernadores y es parte de la intención para sostener las deudas que ha contraído en esta gestión o en la gestión anterior los gobiernos de turno. Claro. De lo que nosotros no somos responsables. Ahora, no somos. El gobierno, insisto, ayer lo escuchábamos a Nicolás Massot en esta reunión de comisión, decir que el 70%, en este nuevo cálculo, ¿no? Que claramente de acá a corto plazo da pérdida, van a cobrar menos los jubilados, pero decía algo así como que la proyección, que igual siempre hablar de proyección con jubilados es difícil, pero que la proyección daba que si la inflación bajaba, como tiene previsto el gobierno, el cálculo termina siendo incluso mejor que el anterior. Eso dijo en la reunión de comisión. Bueno, se pueden aventurar muchas cosas. Nosotros preferiríamos que la movilidad estuviera vinculada al salario, porque de alguna manera vincula también a un sistema de lo que podríamos llamar la solidaridad intergeneracional entre trabajadores activos y pasivos. O sea, en definitiva son los trabajadores activos los que sostienen el sistema de reparto, en este caso el sistema previsional. De esta manera, al desvincularlo y pasarlo a costo de vida y dejar solo un mínimo vinculado al salario, que es el 30%, se está de alguna manera separando tajantemente la relación entre el trabajador y el jubilado. Claro. O sea, buscando una causa distinta. Ellos ponen como ejemplo las reformas europeas. En Europa, algunos países tienen costo de vida, producto de los ajustes que se hicieron en España y en Francia en particular. Pero varios países de Europa mantienen el salario
tradicionalmente, incluso Alemania, vinculado a sus jubilaciones. O sea, no es exacto que, como dicen en los considerandos del proyecto de ley, que en todos los países de la Unión Europea hoy sea el costo de vida la pauta. Claro, pues depende de qué país, como se Depende de qué dijo. país, en qué contexto esté, qué reglas de la Unión Europea esté cumpliendo. Hoy la Unión Europea exige el 3% del PBI de déficit, no puede superar el 3%. Claro. Creo que la tendencia que se está impulsando es lo que señala Bolivia, o sea, las observaciones que hizo el Fondo Monetario el año pasado cuando hizo la visita a la Argentina y marcó claramente las reformas que había que hacer. Se están siguiendo paulatinamente todas. Y hay un tema engañoso también, que esto de el nuevo cálculo, que es un 30% por lo que varía el salario y el 70% por lo que dice la inflación del INDEC, también tiene que ver con que la inflación del jubilado es distinta a la inflación del INDEC, pues. porque en lo que gasta su dinero el jubilado no es lo mismo, no es la misma representación que la del INDEC. Canasta básica, No, además. es otra Claro, canasta. porque el INDEC mide desde el precio de la indumentaria, que el jubilado no compra ropa hace un montón, quizás no le da tanta preponderancia al aumento de remedios, que para el jubilado Es ir a la esencial. farmacia se va a la mitad de la jubilación. Entonces ahí también hay un Casi todo. un Sí, engaño, el ¿no? gasto en Porque la salud inflación del del jubilado jubilado es otra. Claro, exactamente. Los remedios han aumentado más este año que Y lo que además se dice han el INDEC. suspendido todas las coberturas al 100%, Los y descuentos. está deteriorado, infinitamente deteriorado el PAMI y sus prestaciones. Sí, En yo real- cuando dicen eso también siempre digo, con todo respeto, ¿no? Pero es muy poco probable que alguien pueda obtener una muy buena atención médica solo si asiste a las dependencias del PAMI. En general, alguno de los médicos termina siendo con muchísimo esfuerzo privado. En general es así. Sí. O porque no consigue turno, o porque no tiene el insumo determinado para tratarlo por tal o cual cosa. Sí puede. Sí, o Sí, termina, Puede. Por supuesto. Y si no, espera Y si no espera. o termina y se ayudando a muere. la familia, ¿no? Exacto. y se muere. En muchos casos la familia es Y la si que no, ayuda, la familia, que es exactamente. lo Tal que se cual. está volviendo a eso en cierta medida, Sí. a que la familia tenga que intervenir, digamos, en la protección Sí. del mayor. Sí, Sí. el mejor Estamos en caso. ese sentido regresando a situaciones del El pasado. PAMI tiene como la misma, en el PAMI se está desarrollando la misma intención que en la reforma jubilatoria, que en realidad básicamente es un subsidio a la vejez para los que menos tienen, y el que pueda ahorrar por cápita parecida a la FJP, que complemente. Y eso es el objetivo general, porque la ley de reparación histórica, además, y ya se ha conformado la comisión en el Ministerio de Trabajo, mandata a una reformulación del sistema previsional en general antes del 2019, o casualidad, y por otro lado, la cuestión del PAMI, se están generando fundaciones que garantizan las prestaciones, que es una privatización de un sistema tan grande como de obra social como es el PAMI, que son privatizaciones encubiertas. Claro. Tiene que ver con el deterioro. Clarísimo. Un segundito, Sí, Olivia, perdón. ¿Cómo no? Sí. Paula, te escuchamos. ¿Qué está pasando? Esta es justamente la protesta que se está haciendo, la manifestación en contra de la reforma jubilatoria de la que estamos hablando. Fíjense la cantidad de gente que se encuentra en la 9 de julio, ¿no? Está cortada en su totalidad. Recién veíamos por uno de los monitores que había unos movimientos extraños, nos hemos incidentes, y de hecho, hasta ahora... A ver, mira, está el ambiente de la cámara, Diego, Sí. por ahí algo podemos enterarnos si todavía no vamos. Ah, no, es lo que se escucha es el acto. Ujú. Bueno, fíjense lo que es la 9 de julio, ¿no? En el margen derecho, en el margen izquierdo es lo mismo, pero tomado en primer plano. Está Paula Avellaneda trabajando en el lugar, ni bien nos puedas escuchar y vos hablar, Paula. Hay una corrida, Interrumpí nomás. Sí, está... Algo sucedió. Ahí, ese es el sector en donde está la corriente clasista y combativa, ¿no? Y está Barrios de Pie también, digamos, estas dos organizaciones sobre todo con mayoría de piqueteros, que ocupan uno de los sectores de la 9 de julio. Hay muchos gremios también, hay asociaciones de jubilados de distintas partes del país, y estamos esperando que a las 6 de la tarde, más o menos, arranque un acto. Mira, hay una pequeña corrida allí, podría llegar a ser, ahora Olivia nos va a contar cuál va a ser la participación que van a tener desde SEATE. Hay una pequeña corrida, se nota que por el movimiento de la cámara algo está sucediendo, nosotros estamos tratando de entender exactamente qué, porque con Paula Avellaneda todavía no podemos establecer contacto. Sí, el camarógrafo con el movimiento de su cámara nos está queriendo mostrar que no hay una quietud absoluta, no hay tranquilidad
tranquilidad. Algo evidentemente está sucediendo, de modo que ahora en un ratito vamos a poder determinar qué. A veces suele suceder que puede llegar a haber alguna persona que quiera tomar algún lugar distinto en las columnas. Mira, ahí estamos viendo algo pasó, algo ha pasado porque hay unas pequeñas corridas. Sí. Pero por otra parte hay gente que está absolutamente calma y tranquila, con el mate en la mano, entonces todavía es una situación como poco clara en ese sentido. Sí, fíjate, ahí recién veíamos esto por la experiencia que tenemos en marchas. Con Melina le contamos tanto a Horacio como a Olivia, años de marchas, y a veces ya por la imagen nos intuimos. Recién veíamos a un hombre que tenía su bebé en brazos y estaba ahí a metros del lugar. Si hubiera peligro en este momento, no calculo el hombre no estaría tan tranquilo. Lo que sí suele pasar a esta hora, cuando falta poco para que arranque el acto, es lo que contaba recién Melina, esto de los distintos sectores, cada uno con su bandera, más allá de que hay gente que no pertenece a ninguna agrupación, van a tomar su posición dentro del acto, ¿no? Algunos más cerca del escenario, otros más lejos, y lo que recién veíamos era, por ejemplo, una columna que llegó un poco sobre la hora y que se ve que ya tenía reservado su espacio un poco más cerca del escenario, por lo tanto, eso hacía que vayan pasando al lado de los otros grupos. Hay una mujer que se descompensó, que se desmayó, que están al mismo tiempo requiriendo que sea asistida lo antes posible. Hay que recordar, por ahí vos todavía estás con aire acondicionado, estás adentro de la casa, estás con ventilador, que hace mucho, mucho calor, que está pesado, son los primeros calores. También si estás hace muchas horas ahí formando parte de esta concentración, eso suele también afectar el buen estado de las personas, de los asistentes, así que va a haber que estar pendientes de esto. Y por otra parte, veía, Diego, sobre tu relato, por un lado, el gesto que hacía el camarógrafo, esto de este plano en vaivén, como queriendo buscar qué es lo que estaba pasando, algunas que otras personas que señalaban, y yo creo que evidentemente lo que está tratando de mostrarnos ahora es que esta mujer se ha descompensado, que gracias a las cámaras que se monitorean desde ese 5N, pudimos por lo menos sí identificar que algo de lo que pasó tenía que ver con esto. No necesariamente sean incidentes. Por el momento sí se puede advertir que hay como cierta inquietud entre los asistentes, pero hay otros que están muy pero muy tranquilos, de brazos cruzados, en un gesto calmo, esperando que sea el horario del acto central. Así que ahora en un ratito, cuando retomemos el contacto con Paula, vamos a poder saber con mayor precisión qué es lo que está pasando. Celebramos el bautismo de un nuevo avión de aerolínea